Cindy, te agradezco mucho la invitación y la presentación. Y bueno, pues te envío un saludo afectuoso y también a todos los que nos están escuchando aquí y nos están viendo aquí en el Congreso Virtual. Y bueno, pues estamos aquí para servirles y vamos a reflexionar precisamente en la apologética en el mundo actual. Voy a permitirme compartir la pantalla. No sé si ahí Sí, me pueden autorizar para... Tac, puedes pasarle la... En teoría está abierto para que Ah, ya puedas está, utilizar. ya la vi, Sí, gracias. Con gusto Sí, para servirle. muy amable, gracias. Entonces aquí ya la tengo, ya nomás para empezar, me gustaría que iniciáramos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bueno, por este congreso, te damos gracias por este fin de semana, donde abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que a través de tu palabra, a través de tus enseñanzas, pues fortalezcamos toda más nuestra fe, aumente más nuestra fe, bendícenos, llénanos de tu Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos hoy, el día de mañana y pasado, pues rinde frutos para ti, para tu iglesia, para nuestra misión apostolada en nuestra vida. Nos encomendamos a ti por intercesión de tu madre y nuestra madre, Señor Jesús, la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues ahí ya estoy compartiendo la pantalla, nomás si me pueden decir si ya se ve en la presentación. Sí, Ok, correcto, ya se sí, ve. correcto, sí, señor. ok, Sí, muy ya bien. sé. Les agradezco bastante. Miren, se llama Apologética en el mundo actual y vamos a ver precisamente algo de defensa de la fe, pero temas que están surgiendo en la actualidad. A veces inclusive fuera de la iglesia, ¿no? En el mundo en donde nos encontramos, nomás para que tengamos una idea de qué otras cosas también pues se nos pueden presentar, si no a nosotros, a la gente que está cercana a nosotros, dependiendo pues del ambiente donde nos encontremos, nuestras familias, ¿verdad? Pero bueno, de eso se trata esta plática, de reflexionar en base a esto, ¿no? Y entonces, bueno, antes de empezar, pues nomás quiero aquí dar esta definición de apologética, que es la ciencia teológica que tiene como propósito la explicación y defensa de la religión cristiana. Entonces aquí es importante esto, ¿no? Explicar y defender pues lo que nosotros creemos en nuestra religión cristiana. Significa en un sentido más amplio, en su sentido más amplio, una forma de apología, o sea, una defensa o alabanza de alguien. Entonces básicamente como lo hemos visto varias veces, ¿no? Primero de Pedro 3:15, ahorita lo vamos a ver, dar una respuesta de nuestra fe. Entonces, miren, ¿por qué es este tema? Bueno, pues sí, a veces hablamos, o varias veces hablamos, o muchas veces hablamos con hermanos cristianos no católicos, que creen en Cristo, no creen en Jesús, sin embargo, pues no están dentro de nuestra iglesia, y surgen estos temas que pues hemos visto, ¿no? Ahorita Martín nos hablaba de varios de ellos, nosotros mismos hemos visto pues temas como la confesión que nos decía, las imágenes, por qué rezamos, ¿no? A la Virgen, por qué decimos que María fue virgen, todos estos temas. Sin embargo, hay que recordar, como nos dice el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículos 16, Jesús dice, yo los envío como a ovejas en medio de lobos, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y es parte de nuestra misión. Nosotros estamos llamados a ser ovejas en medio de lobos. O sea, quiere decir, nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo. Nosotros tenemos una relación cercana con nuestro Dios, con nuestro Padre Dios, con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo, con todos los santos y los ángeles cuando los invocamos o pedimos su intercesión con la Virgen María. Sin embargo, con toda esta fe que nosotros profesamos, vivimos, que hemos experimentado y pues es parte de nuestra vida, pues con esta fe vamos a nuestros trabajos, vamos a nuestras reuniones que a veces son fuera de la iglesia, vamos con nuestra familia que a veces no está cerca de Dios y a veces nos encontramos precisamente en un ambiente donde parece que nosotros somos ovejitas en medio de lobos, a veces hasta por nuestro ser cristiano, nuestro ser católico, nos empiezan a hacer preguntas, inclusive a veces nos empiezan a cuestionar cosas que no son cosas como temas como la confesión, que no son temas como que por qué tenemos imágenes, a veces son temas más complejos que son parte del mundo en el que vivimos. Ahorita quiero hablar acerca de algunos de ellos porque pues
Sí conocemos de apologética, hemos leído, pero a veces tenemos que investigar o leer un poquito más según lo que vamos encontrando en este mundo donde Dios, fíjense, nos pide. Jesús nos dice que sí, o sea, tenemos que ser sencillos como palomas, buenas personas, ¿no? Con buen trato, el amor, ¿verdad? Con este amor que caracterizaba a Jesús, pero también nos pide que seamos astutos como serpientes. Entonces, astucia implica inteligencia, implica estrategia, implica que no nos dejemos llevar. O sea, una serpiente para nada es mansa, es astuta. Entonces, Jesús nos pide las dos cosas. Sí, ser sencillos como palomas, esto es muy importante, pero también es importante ser astutos como serpientes, porque estamos en medio de lobos y nosotros como ovejas. Por eso puse ahí esta imagen. Una oveja implica ternura. Imagínense esta oveja que va a ser en medio de lobos, y así somos nosotros en el mundo en el que vivimos. Y miren, si leemos la Biblia, pues vamos a ver varias instancias donde esto es cierto, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a mencionar San Pablo cuando va a Atenas en Hechos capítulo 17, Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículos del 16 al 18. San Pablo no va con otros cristianos, no va con judíos, va con los griegos que ni siquiera creían en el solo Dios como lo hacen los judíos. O sea, él va con los griegos donde tienen otro tipo de cultura, otro tipo de creencias muy diferente a lo que viene siendo la religión judía, que en aquel entonces era lo que más, donde más se evangelizaban, cuando apenas empezaba el cristianismo. Entonces va y se mete a un ambiente totalmente diferente. Fíjese lo que dice aquí este Hecho de los Apóstoles. Mientras los esperaba en Atenas, ¿verdad? Pablo ahí estaba esperando unos discípulos. Dice, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios. Fíjense aquí lo que dice, y también lo hacía diariamente en la plaza pública con los que pasaban por ahí. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos dialogaban con él. O sea que los temas trascendían, iban más allá de la Torá, del Antiguo Testamento que tenían los judíos, sino que tenía que conocer otros temas, otro tipo de culturas, otro tipo de filosofías, que era muy difícil a lo que él estaba acostumbrado al estar, ¿no? En Israel. Entonces, este tema es importante porque nos va a ayudar a pensar en otros temas que también son actuales, que a veces, algunos, bueno, ya los conocemos, ¿verdad? Y no los cuestionan, pero a veces hay otros que no, ni siquiera, pues no hemos estado expuestos a ellos porque a lo mejor, pues no nos ha tocado eh, la, la oportunidad de que nos cuestionen acerca de estos temas, pero bueno, pero aquí lo que quiero que veamos es que San Pablo mismo, o sea, iba más allá de lo que a veces uno está acostumbrado. En este caso, él iba inclusive con los griegos y discutir con los epicúreos y estoicos, que son tipos de filósofos con creencias y estilos de vida específicos, ¿no? También, fíjense, cuando hablamos acerca de esto de que somos ovejas en medio de lobos, o sea, a veces tenemos que enfrentarnos a temas que nos cuestionan que van más allá de nuestro cristianismo. Y quise poner esta cita bíblica porque a mí se me hace muy ilustrativo de lo que San Pablo como apóstol hacía. O sea, realmente cuando decían, o cuando Jesús nos dice, miren que van como ovejas en medio de lobos, o sea, al leer esta cita bíblica en la segunda carta a los Corintios, de San Pablo a los Corintios, la segunda, capítulo 11, versículos del 23 en adelante, fíjese lo que habla acerca de San Pablo. Fíjense, dice, ¿son ministros de Cristo? Dice, vuelvo a hablar como un necio. Yo lo soy, ¿verdad? Ministro de Cristo, yo lo soy más que ellos, mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces fui flagelado. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes,
peligros de parte de mis compatriotas, peligro de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en los lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. Fíjense, más alentito dice, en Damasco, el etnarca del rey Aretas hizo custodiar la ciudad para apoderarse de mí y tuvieron que bajarme por una ventana de la muralla, metí una canasta, así escapé de sus manos. O sea, cuando hablamos acerca de nuestra experiencia de, como decía ahorita Martín, o sea, es la evangelización y es la catequesis y la apologética, la defensa en la fe está dentro de la catequesis, realmente no solamente debe de estar encuadrada a los católicos, que es donde principalmente damos nuestros cursos, y pienso yo que sí lo tenemos que hacer. O sea, no quiere decir que eso sea malo, ni que, o no significa tampoco que no hay que hacerlo, pero ejemplo de San Pablo, que estamos viendo aquí en su carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, nuestra fe a veces nos lleva a ir más allá de nuestro, pues, de nuestro templo, de nuestra iglesia, inclusive, ¿verdad? Que era lo que les comentaba, o sea, con el solo hecho de que en el trabajo haya gente de todos tipos de pensamientos, con varios tipos de experiencias, a veces uno, ¿verdad? Tiene que ser apóstol y tiene que llevar el mensaje en esos lugares. Sin embargo, cuando vamos a esos lugares, los temas que a veces nos cuestionan son distintos a los que a veces vemos con, pues, los hermanos católicos o los no católicos, ¿no? Y aquí va, 1 Pedro 3:15, dices de que debemos, dice, estén siempre dispuestos a defenderse de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. A todas las personas que nos pidan razón de nuestra esperanza, tenemos que estar dispuestos a defendernos. Pero fíjense bien aquí, Pedro, el autor, cómo nos dice, San Pedro dice, pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias todos aquellos que los difaman, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Entonces, debemos de estar siempre listos de dar una respuesta a todas las personas que nos cuestionan. Y fíjense, San Pablo ya nos conoce, que a veces uno se enoja cuando dialoga estos temas o lo cuestionan, dice, pero tranquilos, o sea, no se alteren, o sea, háganlo con respeto, háganlo con suavidad, háganlo con tranquilidad de conciencia. ¿Qué es tranquilidad de conciencia? Pues no hagas nada que después te vayas a arrepentir, ¿saben cómo? No hagas nada que después tu conciencia te vaya a acusar. Entonces háganlo tranquilos, ¿verdad? Y es mejor sufrir así, ¿verdad? Aguantando vara. Pero bueno, aquí estamos llamados no a quedarnos callados, sino a dar respuesta tranquilamente, sobre todo cuando nos preguntan, pero hacerlo pues de una manera tranquila, ¿no? Y entonces, bueno, más allá del cristianismo, hay otros temas que se debaten y que nos cuestionan a nosotros como católicos, que van más allá de lo que a veces dialogamos con otros hermanos cristianos no católicos, o a veces con los mismos católicos antes de que se vayan, ¿no? Que andan confundidos. Y entonces voy a compartir algunos de estos temas que en la experiencia, pues también me he tenido que preparar. Miren, Martín Zavala, cuando habla acerca de todo esto de ser líderes cristianos, de cambiar la mentalidad, eso a mí me ayudó. Yo a Martín Zavala lo conozco desde mi adolescencia, aquí en Ciudad Juárez, y estuvimos trabajando por mucho tiempo. Pues ahorita ya estoy casado, ¿no? Y tengo mi trabajo de tiempo completo, pero pues antes la relación era mucho más cercana, sobre todo cuando vivía aquí en Ciudad Juárez. De hecho, un año me fui de misionero laico de tiempo completo y estuve bajo la guía de Martín Zavala. Estuve en Phoenix un año por allá. Y esto es una de las cosas que aprendí, ¿no? Pues uno aprende estos temas de defensa de la fe, pero hay veces que llegas a ambientes distintos y te van a cuestionar otras cosas. Y entonces a veces tienes que romper círculos, a veces tienes que romper la comodidad y tratar y empezar a buscar información de estas cosas que a veces te cuestionan. Fíjese, ahorita les voy a hablar inclusive como en una plática dentro de la universidad con otro profesor de ahí, me empezó a cuestionar de la Madre Teresa de Calcuta, un tema que yo desconocía y que tuve que ver y que tuve que, ¿cómo se dice? Pues prepararme para saber cómo dar una respuesta, ¿no?
Entonces, bueno, les voy a compartir algunos de estos temas. Y miren, voy a empezar con una de las cosas que están sucediendo en la iglesia, ¿no? Este es un tema actual. Esto es algo que está pasando y fíjense, está pasando dentro de nuestra iglesia. Pero como vivimos, pues, aquí en el continente americano, muchas veces no nos damos cuenta. En, en Alemania están llevando a cabo lo que se le conoce como el camino sinodal. Esto está pasando en Alemania. Y este sinodal tiene más o menos como unos 3 años que se está llevando a cabo. Se reúnen ciertas semanas o ciertos meses durante el año. Van 3 años que se reúnen para tratar algunos temas relacionados con la actualidad de la iglesia en Alemania. Este camino sinodal, que así es como ellos lo llaman, está presidido por vamos a decir, dos presidentes, que es el obispo George Batzing, ¿no? Que es de la Conferencia Episcopal Alemana, que está ahí en la imagen, y también está otra organización que está la otra presidente, la copresidente, que es Irm Stetter Karp, que pertenece a una organización denominada o llamada el Comité Central de Católicos Alemanes. Esta organización dice representar a los laicos de Alemania, pero pues realmente no representa a todos los laicos porque no están de acuerdo con algunas de las cosas que proponen. Tiene una agenda social y política que va en contra de las enseñanzas de la iglesia en varios temas. Por ejemplo, ella, Irme, que es la presidenta de este Comité Central de Católicos Alemanes, hace poquito escribió en un diario un, una, un artículo de opinión en donde decía que se tiene que permitir o facilitar el aborto a las mujeres cuando así lo deseen. O sea, y ella se identifica como una católica y ella identifica como, se identifica como una líder, ¿no? Que tiene que venir ¿cómo se dice? A ver estos problemas que están en la actualidad y cuáles son las cosas que se tienen que hacer. Y hace unas semanas acaba de sacar este artículo donde está a favor del aborto. Claro, mucha gente salió en contra de ella, pero nomás para que tengan una idea de las cosas que se están manejando. Pero regresando al camino sinodal, fíjense, ellos empezaron, ¿no? El proceso sinodal y para examinar distintas áreas de enseñanza y disciplina de la iglesia. Entre los días 8 y 10 de septiembre de este año, de 2022, se celebró esta reunión en Frankfurt, la cuarta asamblea del Camino Sinodal. Asambleas anteriores han sido en enero, febrero de 2020, septiembre, octubre de 2021, febrero este año de 2022, esta que fue en 8 y 10 de diciembre del 2022, y la quinta que está programada para marzo del año que entra, 2023. O sea, es algo a nivel nacional, es algo que se está presentando. Fíjense, este proceso lo empezaron ellos por la crisis y encubrimientos de abusos sexuales que ha enfrentado Alemania como en otros países. Entonces, de hecho, hace algunos meses, ¿no? Hace algunas semanas, salió otro encubrimiento de otro sacerdote muy conocido, ¿no? Donde también se vio que lo estaban encubriendo. Entonces, este proceso sinodal salió como respuesta a esta problemática, ¿no? Porque estamos teniendo tantos casos en Alemania, ¿verdad? Y la iglesia, ¿no? Los encargados, los que sabían, no hicieron nada al respecto. Entonces, así es como iniciaron este tipo de sínodo o camino sinodal, como ellos lo llaman. Entonces, es pues la razón por la cual ellos lo convocan, que es una razón pues válida, no vamos a hablar acerca de estos problemas que son parte de nuestra iglesia, en este caso como parte de Alemania. El problema está que al querer resolver estos problemas, ¿no? Quieren cambiar parte de la doctrina eh, dentro de nuestra iglesia católica. Y déjenme les comento, miren, en la cuarta asamblea que sucedió en septiembre de este año, se examinaron 14 textos. 9 textos son básicos, 5 son como textos de acción para hacer algún tipo de pautas o procedimientos. Los primeros 9, los básicos, son más doctrinales y los segundos, los de acción, son más de resoluciones prácticas. Entonces, esto es lo que está en la agenda de las reformas que ellos están proponiendo. Ahí, fíjense, están discutiendo estos temas, pero
aunque los están discutiendo, ya el resultado está previsto, o sea, todo el mundo ya sabe qué es lo que van a proponer, aunque están teniendo este tipo de pláticas. Miren, una de las cosas que quieren hacer es, quieren considerar un cambio en la recomendación de la ordenación de mujeres. O sea, la ordenación de los sacerdotes, ¿verdad? Es para los hombres, varones, y ellos quieren promover, ¿no? Esta igualdad de género donde se permita ordenar a las mujeres. Primero se quiere que se les ordene como diaconisas, ¿verdad? Y después quieren que se les acepte en el diaconado. Es una de las cosas que ellos están promoviendo. El segundo es, quieren acabar con el celibato clerical, o sea, quieren que los sacerdotes ya no permanezcan célibes, ¿verdad? Que puedan casarse, puedan tener sus familias. Es una de las cosas que ellos proponen. Lo tercero es, quieren volver a visitar las enseñanzas y disciplina en la iglesia en el tema de la sexualidad humana. Y aquí pues hablamos de dos cosas. La primera es, ellos que están promoviendo la bendición de parejas del mismo sexo dentro de las iglesias. O sea, igual y no darles el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Porque eso está reservado para hombres y mujeres, pero sí darles algún tipo de bendición dentro de las iglesias. El otro es reconocimiento por parte de la iglesia de segundos matrimonios para católicos que están divorciados civilmente. Entonces, en este tema, ¿verdad? La iglesia, pues sabemos que cuando uno se casa es hasta que la muerte los separe. Hay veces, ¿verdad?, que suceden cosas que llevan a un matrimonio a que sea anulado, pero la anulación de un matrimonio quiere decir que no se cumplieron los requisitos básicos para que se llevara a cabo todo el sacramento, ¿no? Y ahí hay una serie de listas, ¿no? Que nos dicen que si están presentes, pues se puede anular el matrimonio, pero la anulación del matrimonio no es un divorcio, no es un separar a las personas, es declarar de que nunca se consolidó. El matrimonio nunca se llevó a cabo porque pudo haber tenido una de varias características que la iglesia misma nos enseña, pero aquí el camino sinodal dice, no, o sea, esto de que hasta la muerte los separa, como dice Jesús, eso no, o sea, eso no hay que, si se separaron, hay que volverlos a permitir a casar y pues que vuelvan a comulgar. Entonces, estos son algunos de los temas que se están debatiendo en Europa. De hecho, hace poquito una delegación de obispos alemanes fueron a Roma, Vaticano, para hablar de estos y otros temas, ¿no? Pero esto fue lo principal y están como en un estira y afloje. Entonces, varios teólogos, algunos cardenales, ¿verdad? Obispos, varios de otros países, pues están preocupados porque piensan que este puede ser un cisma o puede crear un cisma dentro de la iglesia. O sea, quiere decir que ellos digan, bueno, vamos a ordenar a mujeres y pues esto va en contra de la doctrina católica, que no es impuesta por hombres, es impuesta por nuestro Señor Jesucristo, y entonces eso, en ese momento, pues viene una ruptura, por así decirlo. Entonces, esto es una de las cosas actuales que están sucediendo, ¿no? Y bueno, aquí nomás quiero comentar, ¿no? Algunos de los textos de los documentos que ellos han escrito. Por ejemplo, dice, pedimos perdón de todo corazón a todos aquellos que han sufrido las consecuencias de la enseñanza sexual de la iglesia. Dice, y lo más adelante, estamos comprometidos a procurar un cambio en la enseñanza y la práctica de la iglesia en materia de sexualidad humana, teniendo en cuenta el conocimiento de las ciencias humanas. Y luego más adelante dice, bueno, otro dice, las uniones entre personas del mismo sexo deben de considerarse también puestas bajo la bendición de Dios, consideradas expresamente por la iglesia y deben poder vivir de esta bendición. Más adelante, en otro documento, dice, la sexualidad entre personas del mismo sexo, incluidos los actos sexuales, no es un pecado que separe de Dios y no debe de juzgarse como inherentemente mal. Entonces, bueno, esto es interesante y es un tema muy actual y es algo que se está debatiendo. Aquí nomás quiero comparar, comentar algunas cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta? Vamos a decir que viene una persona que no es católica y nos dice, a ver, primero ustedes católicos, pónganse de acuerdo porque ahí en Alemania ya están queriendo cambiar todo. ¿Cuál es la respuesta que nosotros vamos a dar? ¿Qué es lo que nosotros podemos responder? Y eso es parte de defender nuestra fe. Lastimosamente, ¿verdad? Aquí el daño se está haciendo desde adentro. La ruptura se está haciendo desde adentro, aunque ahorita no existe y primero Dios no haya, pero ¿qué respuesta vamos a hacer?
Entonces, bueno, aquí vea, nomás algunas reflexiones que quiero hacer, porque pues claro que podemos, para cada uno de estos temas, pues podemos dedicar una sesión de 1 hora, 2 horas, 3 horas para debatirlas y pues bueno, no vamos a entrar a detalle a todas estas, sobre todo porque algunas de estas ustedes las han escuchado en algún tema, ¿verdad? Pero por ejemplo, hay cosas dentro de la iglesia que son dogma, que son verdades de fe y que no pueden cambiar. Entonces, una de esas cosas que no pueden cambiar, por ejemplo, es pues la ordenación de los sacerdotes, ¿no? De mujeres como sacerdotes. La ordenación de las mujeres, vean, el orden sacerdotal como diáconas o presbíteras. No se puede, eso pues ya hay encíclicas, ¿no? Donde Juan Pablo II cierra esa cuestión de la ordenación de mujeres, ya nos explica bastante bien. También, ¿verdad? Otras de las cosas, les enseñanza, no es el matrimonio, o sea, no es que la iglesia diga que es hasta la que la muerte nos separe. Igual aquí podemos entrar pues en una reflexión bastante profunda en cuanto al matrimonio, pero pues si leemos Mateo 19, Dios es muy claro, Jesús es muy claro y dice que los dos, ¿verdad? Van a dejar a sus familias, ¿verdad? El hombre dejará a sus padres, la mujer también, y se unirán y serán uno solo. Dice, y que ni el hombre los se atreva a separarlos, ¿no? O sea, es Jesús mismo el que establece el matrimonio hasta que la muerte nos separe. O sea, no es la iglesia a la que se le ocurrió. Entonces, la iglesia es aquella en la cual Jesús y Dios, ¿verdad? Jesús y Dios, o Jesús Dios, ¿verdad? Depositó las enseñanzas y depositó los sacramentos. Entonces, no podemos decir desde la iglesia de que no, eso ya no hay que hacerlo porque los tiempos van cambiando. No, es que nosotros no fuimos los que lo establecimos. Nosotros nomás somos cuidadores de este depósito que Jesús ha dejado en su iglesia. O sea, hay cosas que no podemos cambiar. Entonces, por eso, si de repente quieren cambiarlos, en ese momento, pum, empieza a haber un cisma dentro de la iglesia que ojalá no quiera. Sin embargo, hay cosas que sí se pueden debatir. Por ejemplo, el celibato clerical es una disciplina dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay ritos, no sé si ustedes sepan, ¿no? Dentro de la iglesia católica, nosotros estamos bajo el rito romano, pero hay otros ritos como el rito copto, el rito mozoárabe, que cuando llega a la iglesia y evangeliza, pues la forma en que celebra los sacramentos, que son iguales, cambia según la cultura. En el rito romano, los sacerdotes son llamados al celibato, no pueden casarse, no pueden tener relaciones sexuales. Sin embargo, en otros ritos, como el rito copto, ahí los sacerdotes sí se pueden casar. ¿Por qué? Porque el celibato en el sacerdote se sigue por recomendación de Jesús, por ejemplo de Jesús y por recomendación, pero por ejemplo de Jesús, Jesús era célibe, por ejemplo de San Pablo que es célibe y porque San Pablo también nos recomienda, ¿verdad? Si van a servir al Señor, mejor no se casen porque su corazón va a estar dividido. Sin embargo, aunque es una recomendación, se puede debatir y eso sí se puede cambiar. Entonces, hay cosas que sí podemos decir, bueno, hay que ver, hay que analizarlo. Hay otras en las que no, como la ordenación de las mujeres como sacerdotes. Entonces, estos temas son temas actuales, son temas que nosotros a veces puede que nos pregunten y pues son cosas que tenemos que dar respuesta. O sea, Pedro dice, ustedes siempre están dispuestos a dar respuesta a todas aquellas personas que les pregunten. Ahora, ¿qué pasa si de repente estoy ahí en la escuela, estoy en el trabajo, estoy ahí con la familia y de repente me dicen, oye, ahí en Alemania, ¿qué desastre trae? No, es un desastre la iglesia católica y yo no sé el tema. No pasa nada, decirle, a ver, sabes que no sé lo que me estás hablando, explícame. Y que te expliquen, entonces decir, no, pues sabes que déjame ver porque no sé, la verdad ahorita lo estoy escuchando, no pasa nada. Entonces ya podemos ir, podemos preguntar, podemos leer, benditos a Dios por el internet, no solamente porque podemos hacer este congreso, sino porque podemos encontrar pues bastante material. Pero entonces no pasa nada, pero sí lo importante es que si en el momento yo no me sé la respuesta, pues si en algún momento, en cuanto tenga oportunidad, pues informarme, porque como católico, en la apologética no nomás son las cosas que nos hacen los hermanos no católicos, ¿verdad? Los cristianos no católicos también
es, mira que los envió como lobos, como ovejas en medio de los lobos, o sea, y por eso les puse la cita de San Pablo, o sea, San Pablo lo naufragó, San Pablo lo agarraron a pedradas, San Pablo le hicieron una y mil cosas. Una vez hasta lo dieron por muerto, una vez que lo apedrearon, ya después que se fueron se levantó y siguió caminando. Entonces, a veces los cuestionamientos que nos van a hacer están fuera de nuestra área de confort, pero atendiendo el llamado de Jesús es, en este caso, el llamado a Dios a través de la carta de San Pedro, ¿no? Es dar respuesta de la fe o la esperanza que nosotros tenemos. Y si no sabemos en ese momento, no pasa nada. Igual y lo leemos, damos una respuesta y es probable que después nos vayan a cuestionar. Bueno, aquí nomás, antes de pasar a otros ejemplos, ¿no? Roma ya ha dado una respuesta, dice, no es un sínodo, porque para empezar, ni siquiera lo ha convocado la Iglesia Universal, o sea, no lo hemos convocado nosotros. Sí se están reuniendo, pero esto no es un sínodo, esto ustedes lo están haciendo, esto no va en comunión con la Iglesia Católica, entiéndanlo bien. Y de hecho, el Papa Francisco dio una respuesta desde ya del 2019, cuando empezó este proceso, poniendo las pautas y diciendo muy claramente, esto no es parte de nosotros, nosotros no lo estamos convocando. Alemania ha respondido que Roma no puede tener el control total acerca de estos temas. A la iglesia se le tiene que permitir para desarrollarse de distintas maneras en distintos lugares. Entonces, lo que quiere decir es que en Alemania proponen como si la iglesia fuera federal, en donde la iglesia, según de cada país o de cada región, puede decidir los enfoques de disciplina o los enfoques de doctrina que quiera tener cada región, y eso no se puede hacer. Entonces, bueno, ahí está ese debate. Miren, otros ejemplos, siendo católico, ¿no? Por ejemplo, esto de la ideología de transgénero. Tenemos que estar preparados porque también tenemos que dar respuesta de nuestra fe. Y a veces la fe que nos atacan, no solamente nuestra doctrina, sino en la esencia básica como viene siendo la familia. Miren, déjenme les cuento esto, ¿no? Porque tenemos que estar bien preparados. En Canadá es uno de los ejemplos, también en Estados Unidos, en otros países creo que se presenta, pero en Canadá, esto de que los niños no puedan decidir o su sexualidad o su género ya es parte de una ley. O sea, que los niños tienen derecho a elegir su propia sexualidad, su propia identidad de género. Entonces, como es un derecho que tienen los niños, entonces ya los responsables de los niños en este tema no son los papás, es el Estado. Fíjense en lo que ha llegado Canadá, porque primero empezó con el lenguaje, ¿no? Vamos a usar el lenguaje inclusivo. Y Canadá propuso, ¿verdad? Si una persona, ¿verdad? Que biológicamente es hombre, pero quiere que le hables como ella, tienes que hablarle como ella. Y si no hablas como ella, te vamos a multar o hasta te podemos meter a la cárcel. O sea, empezaron con eso de querer controlar el lenguaje. Pero fíjense, ahora está en este punto en donde sucede lo siguiente, ¿no? Está una niña, ¿verdad? Para esto en las escuelas los bombardean con talleres y clases y conferencias de ideología de género. Cuando los niños están chiquitos, pues ni siquiera entienden porque no ha madurado su cerebro. O sea, ni siquiera saben, ni siquiera les empieza a gustar los niños y las niñas porque no han llegado a la pubertad, no han experimentado las hormonas, o sea, todo su cuerpo está madurando. Entonces, un niño, después de que escucha varios de este tipo de información, vamos a decir que le dice a la maestra, ¿sabe qué, maestra? Yo sé que soy niña, pero me siento niño. Entonces, en ese momento, la maestra va con un consejero que se le llama consejero de colores o consejero de arcoíris, algo así. Y entonces el consejero empieza a hablar con el niño o la niña y les empieza a decir, no, pues es que sí me identifico como soy niña, pero me identifico como niño. Entonces dice, no pasa nada, te vamos a ayudar en este proceso. Y empiezan con el proceso médico que en algún momento va a desembocar en la operación de transformar sus aparatos genitales. Se empieza una mutilación, empiezan a darles hormonas para prepararlos para los cambios. Ahora, si el papá viene y dice, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo que mi niña vaya a transformarse como niño, está bien chiquita, tiene 10 años, tiene 8 años, todavía no entiende, no lo permito. Como es un derecho de los niños, el Estado, el gobierno dice, es que tú no lo tienes que permitir porque es derecho de ellos. Y si no lo permites, te vamos a meter a la cárcel. Han metido a gente a la cárcel que se ha opuesto a que los niños pasen por este proceso en Canadá. Búsquenlo en Google, ¿no? En Google o en cualquier lugar. Aquí está el ejemplo, ¿no? Fíjense,
lo tomé de un periódico de 2 notas, pero es la misma persona. Dice, en un caso trágico, un hombre de Canadá fue encarcelado por referirse a su hija biológica como hija. Robert Hoagland, que es el papá, padre de un adolescente, ha sido encarcelado por un tribunal canadiense por llamar a su hija biológica hija y referirse a ella con los pronombres de ella bueno, de ella y ella, ¿no? Y se encontró que Holland estaba en desacato al tribunal. Y más adelante, después, fíjense, el mismo papá dice, un juez canadiense condenó a Rob Hoagland a 6 meses de prisión y le impuso una multa de $30,000. Su crimen violó una orden judicial de mordanza y se pronunció en contra de las inyecciones de testosterona bajo orden judicial a su hija, que solo tenía 14 años, cuando un tribunal aprobó el tratamiento experimental que daña el cuerpo. O sea, estamos hablando no solamente de nuestra fe, de nuestras creencias, sino de nuestra fe, de la familia, de la esencia, ¿no? Hablando de que en el plan de Dios está que estemos en familia, papá, mamá, los hijos. Ahora, que lo lleven a los niños y los empiezan a mutilar, nos empiezan a transformar, a hacerlos infértiles, esto es una aberración y nosotros como católicos también tenemos que defender nuestra fe desde este punto de vista. Yo antes decía, pues bueno, la gente que quiera ser transexual, pues allá su vida. Pero el problema es que ya lo quieren llevar a los niños y lo están haciendo por gobierno y ya los papás no tienen decisión. Entonces, ¿en qué momento el católico va a hacer algo al respecto? Porque va en contra de nuestra creencia, va en contra de lo que Dios nos propone dentro de su plan. Entonces, aquí también nosotros tenemos que saber, dar respuesta, conocer de estos temas, porque nos van a cuestionar y nosotros debemos saber qué respuesta vamos a dar. Se me hace bien interesante. Miren, otro pues relacionado, ¿no? La ideología LGBT más y ahí a veces le van sumando, ¿no? La otra se estaba hablando con una alumna que tengo en un doctorado en ciencias sociales acá en la universidad donde doy clases en Ciudad Juárez y dice que ella no es católica, es estudiante de ahí de un doctorado, es joven y dice que fue una marcha estas de LGBT y ella pues como no es practicante, no tiene una fe, ¿verdad? No vive su fe, no sé si tenga, ¿verdad? Pero pues no es, no ha tenido una experiencia de Dios. Ella fue a esta marcha, me dice, fíjense, ella me dice, pero ¿sabe qué? Fui a la marcha, pero es que ya se están sumando mucha gente. Dice, hay unos que se llaman los osos. Y dice, y los osos se identifican ya como los osos. Y los osos, por ejemplo, son aquellos personas, hombres homosexuales gays, que están grandes, gorditos, pachoncitos, y están peludos y parecen osos. Entonces, no, dice, eso ya no está bien. Inclusive, fíjense, han creado categorías, hay más de 100 categorías. Y entonces, si una persona dice, pues, ¿sabes qué? Yo soy heterosexual, yo me identifico como un hombre biológico, pero apoyo su causa, ya eres de los LGBT, porque hay una categoría para la gente que es heterosexual, pero los apoya, entonces ya somos LGBT. O vamos a decir que una persona dice a un niño, dice, no, pues estoy confundido. Hay otra categoría en LGBT. O sea que esto traen un desastre, traen un desorden y también tenemos que saber dar respuesta. De hecho, le recomiendo el libro de Martín Zavala, que no lo habló, pero tiene un libro donde da respuesta a muchas de estas cosas, además de otro material. Pero bueno, ese es el libro, ¿verdad? También, vea, cuando se habla acerca de la adopción de parejas homosexuales, bendiciones, ¿no? De uniones de parejas del mismo sexo. ¿Qué es la respuesta que debemos de dar? ¿Por qué no? Porque nosotros no estamos de acuerdo. A lo mejor humanamente hablando, ¿verdad? 2 hombres pues pueden criar bien a un niño. Si son personas de bien, vamos a decir que sí, pero teológicamente hablando nuestra fe no lo permite y nosotros debemos estar dispuestos a dar una respuesta. Claro, es importante, como dice Martín, ¿verdad? Evangelizar y que la gente tenga un encuentro con Dios, pero cuando cuestionan estas cosas, es bueno dar una respuesta. Otro ejemplo, ¿no? Son temas de la genética. Yo soy psicólogo de formación de psicología, pero en psicología pues vemos también bastante genética, bastante biología, porque varios temas psicológicos sabemos que se enlazan con el cerebro. Inclusive golpes en la cabeza, tumores en la cabeza, enfermedades en la cabeza, afectan el comportamiento, sentimientos, los pensamientos. Y entonces estos temas también salen día al día, ¿verdad?
por ejemplo, ahora que está esto de la clonación, ¿qué dice la iglesia? ¿Está bien que la gente clone o está mal, no? ¿Qué pasa si toman unas células mías y me clonan a mí? O sea, me clonan a otra persona. Entonces, por ejemplo, ahí la iglesia nos va a decir, miren, para empezar, los clones ya existen. Dios ya nos ha dado clones que son los gemelos idénticos. Los gemelos idénticos son clones que nos ha dado Dios. Comparten el 100% de los genes. Y aunque tienen los mismos genes, ¿verdad? Tienen almas separadas. Son personas distintas. Entonces, si a mí me clonan, esa otra persona no voy a ser yo. Va a ser otra persona que va a tener otra alma. Para empezar, la iglesia está en contra de la clonación, pero está a favor del uso de las células madres. ¿Qué es eso? Es que, y a veces nos cuestionan estos temas, ¿no? También, no sé si se acuerdan ahora con las vacunas del COVID, que empezaron a decir que algunas no eran buenas usarlas porque eran sacadas de células de bebés abortados. Y entonces empezaron a decir, ¿verdad? Dentro de la Iglesia Católica, inclusive algunos sacerdotes, que no nos vacunáramos. ¿Qué vamos a responder? ¿Realmente es cierto? ¿Realmente está mal? ¿Qué tipo de vacuna era? Porque están diciendo que son de bebés abortados. Entonces, este tipo de preguntas también nosotros tenemos que saber dar respuesta. Tenemos que estar dispuestos a dar una respuesta porque la gente nos va a cuestionar y va a decir, es que ustedes católicos se meten en esas broncas, ¿cómo no vas a permitir? Y entonces nosotros, pues bueno, debemos decir, no, ¿sabes qué? No pasa nada, ¿no? Y cuando nos metemos a materia de moral, ¿verdad? Pues entonces ya empezamos a debatir este tema, explicarlo de manera moral, ¿no? Pero bueno, ya después la iglesia se lo dijo, no, vacúnense, o sea, vacúnense y ya nos explicó, pero a veces, ¿verdad? Pues no conocemos estos temas. Otros temas, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Son temas históricos, sobre todo cuando la gente ya está un poquito más leída, nos empiezan a cuestionar cosas como la Inquisición. Es que la Iglesia Católica tuvo la Inquisición, ¿verdad? ¿Cómo es posible que lo hayan hecho? Eso está muy mal, por eso no creo en la Iglesia, es cosa de hombres. Bueno, ya cuando te metes a explorar este tema, pues ya te metes en la historia y entre varias cosas, ¿verdad? La Inquisición pues es cuestión cultural y no nomás la Iglesia Católica la practicaba, sino todas las religiones en aquellos entonces, ¿no? También los musulmanes tenían su Inquisición, los luteranos tenían su Inquisición, los calvinistas tenían su Inquisición porque era algo más del gobierno, pero como el gobierno estaba junto con la iglesia, con la fe, iban de la mano, pues también por eso la iglesia ahí estaba involucrada, claro. Desde el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Ya pidió perdón por estos hechos cometidos, pero aún así tenemos que conocer la historia. Las cruzadas, ¿no? Nos acusan, ¿cómo es posible que haya monjes guerreros? O sea, por ejemplo, como los templarios, ¿no? Eran monjes religiosos, pero también eran guerreros y salían a defender. Entonces también tenemos que conocer estos temas. La Madre Teresa de Calcuta, una vez estaba con un compañero maestro y me dice, mira, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, hay un documental en YouTube donde unos periodistas ingleses de Inglaterra dicen que ella dejaba morir a los pacientes y pudiéndoles dar medicina, los dejaba morir. Eso a mí se me hace muy cruel. Pues a mí me agarró en curva, yo ni siquiera había escuchado de nada de eso. ¿Qué tuve que hacer? Pues meterme a leer, meterme a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, estos temas también tenemos que dar respuesta, ¿no? De ello. Y bueno, también vienen otros temas que a lo mejor no nos han dicho, ¿eh? Pero por ejemplo, esto de la evolución de la especie, la evolución de las especies, ¿no? La teoría de Darwin, ¿no? Que la iglesia dice, la iglesia católica desde principios del 2000, finales del 99, decía, la iglesia católica no está en contra de la teoría de Darwin, no estamos en contra de la evolución, ¿eh? Dice la iglesia católica, fíjese, cuando estaba el Papa Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger, dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dice, en un evento que ellos organizaron, dice, la iglesia no está en contra, o más bien, la teoría de la evolución de Darwin no está en contra de la iglesia católica si se cumplen tres aspectos. El primer instante de vida lo da Dios. O sea, que eso primer ser, ¿verdad? Que tuvo vida, ese tuvo que haber venido de Dios. El segundo, ¿verdad? El segundo requisito es
que si los seres evolucionaron, vamos a decir que empezaron con una célula y luego se hicieron animales más complejos y más complejos hasta llegar al ser humano, al hombre, dice, la capacidad de evolución, si es que sucedió, esa viene de Dios. Y tercer principio que nos dice es, el alma no evoluciona, el alma la pone Dios. Si el ser humano viene en los changos, se puede ser, dice, siempre y cuando, ¿verdad? Estemos conscientes de que el alma no evolucionó, el alma viene de Dios. Entonces, igual, estos temas a veces, pues no nos van a preguntar, pero si nos preguntan, pues vamos a tener que prepararnos. Y pues otros temas que ya no quiero detenerme, ¿no? Pues son física cuántica, ahora con las películas estos de los superhéroes, con los multiversos, oye, es cierto, no es cierto, que dice la Iglesia Católica. Entonces, todo esto, la Iglesia Católica tiene respuestas, sobre todo en la ciencia. Las universidades fueron apoyadas en un principio por la Iglesia Católica. De las principales universidades en un principio eran de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica todavía tiene varias universidades. Cuando hablamos de la teoría del Big Bang, quien la propone es un sacerdote católico. Cuando hablamos de la genética, el padre de la genética es un religioso católico. Fíjense, los jesuitas dicen que la sismología, lo de los temblores, es la ciencia de los jesuitas, porque ellos lo han hecho muy bien y son expertos en ello. Entonces, para todos estos temas que a veces nos cuestionan, hay sacerdotes, religiosas, laicos, católicos comprometidos que nos explican para saber qué respuestas dar. Y bueno, pues eso era lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay algún momento de alguna pregunta antes de irnos, o bueno, Eddie, no sé ahí cómo estemos de tiempo, porque sé que vamos un poquito atrasados. Y bueno, pues muchas gracias por este momento. Bueno, tenemos 5 minutos, ¿verdad? Para reponerte el tiempo y no sé si alguno de los compañeros quisiera hacer alguna pregunta. Por mi parte, sí, tengo que decirles de que estos temas de actualidad sí son importantísimos tenerlos siempre presentes. Son temas que hoy en el seno de nuestras familias se toca. El tema de los abusos, el tema de la situación de la iglesia, todo eso lo hablamos, lo conversamos, o lo hemos escuchado de un amigo, de un pariente, un compañero de trabajo. Y Primera de Pedro 3:15 nuevamente, estemos dispuestos a dar razón y respuesta de fe a aquellos que necesitan que las cosas se aclaren. Siempre nos vamos, y yo creo que Oscar tiene que estar de acuerdo conmigo, nos vamos a encontrar un historiador improvisado, ¿cierto? Sí, así es, así es. Ese historiador improvisado va a tener como fuentes varias ahí, fuentes, History Channel, por ejemplo, o algún blog, un bloguero ahí de esos youtubers que salen ahora, en fin, que no sea Diego Rusarín y estamos bien, ¿cierto, Oscar? Sí, no, Alex, sí, no, no. Alex tiene una pregunta, me parece. Don Oscar, muchas gracias. Estupendo todo. Alex. Muchas gracias, Alex, a la orden. Gracias, don Oscar. Buenas noches. Muchas Excelente gracias, tema, excelente. Okay, Gracias. bien. Sin palabras. Vamos, hermanos, ya hay ustedes en el chat para indicación general para todos. Ustedes tienen en el chat el horario de mañana, ¿verdad? Sí, El horario de mañana arrancamos a las 3 de la tarde y mañana vamos a tener 2 expositores excelentes. Mañana va a estar con nosotros Anuar Tapia Lacat de Colombia y nuestro hermano Risbel Meléndez. Entonces, todos cordialmente, pues ánimo. Espero que estos 2 temas preciosísimos nos hayan nutrido un montón. Ya vamos a tener tiempo de volver a repasar el tema y volver a estudiarlo con las presentaciones. Así que mucho ánimo. Nos vamos a despedir con... Yo tengo una pregunta para usted. Sí, doña Isabel. Quería preguntarle si solamente en ese país tienen están con esas creencias o eso que están mandando que explicó el muchacho ahí. Bueno,
ahí Oscar puede decirnos que Sí, eso viene. no, adelante, ¿Cómo perdón, viene, adelante, Oscar? Eddie. No, adelante, adelante. No, dilo tú, no importa. Sí, no, sí, es directo de Alemania, son los obispos de ahí, es nomás esa conferencia episcopal, ahí es donde se está presentando específicamente. Y también Alemania se siente con esa autoridad porque es una de los países que más dinero recauda como iglesia católica, entonces también tienen un poder económico tremendo, porque en Alemania, si los alemanes por parte del gobierno pagan un impuesto para sus iglesias. Entonces, si es luterano, pues ese impuesto se va a la iglesia luterana. Si eres católico, se va a la iglesia católica. Entonces, también por eso se sienten con esa autoridad de cuestionar estas cosas, porque inclusive en la misma Alemania, ¿verdad? La iglesia católica de Alemania ayuda a obras dentro de la iglesia católica, pero sí es específicamente en Alemania. Muchas gracias. Sí, entonces, y digamos que eso se convierte como en una especie de corriente ideológica que se va extendiendo en los diferentes países y nosotros empezamos a ver luces, empezamos a ver comportamientos hay que decirlo, hermano, con toda la franqueza del mundo. Lo empezamos a ver en los seminarios, lo empezamos a ver en algunos sacerdotes, lo empezamos a ver, a notar muy despacio. Es ahí donde tenemos que estar atentos. Bien nos lo decía Oscar al puro inicio, astutos como las serpientes, mansos como el cordero. Estar atentos a todas esas cosas para que nosotros podamos dar razón y respuesta de fe.